Hola, buenas noches con todos. Les doy la bienvenida una vez más a este nuevo podcast. La semana anterior teníamos que subir de acuerdo a la planificación, sin embargo, por temas de salud estuve un poco agripado, bastante agripado, entonces por esa razón es que no pude hacer este podcast. Pero ahora ya estamos aquí y vamos a empezar este nuevo podcast y vamos a hablar acerca de las palabras. Y bueno, las palabras, ¿qué son las palabras? Son todas aquellas cosas, todos aquellos sonidos estructurados que nosotros emitimos, que nosotros los seres humanos emitimos. Y que curiosamente es lo único que nos bueno, no lo único, sino una de las partes fundamentales que nos diferencia del resto de animales. Que tenemos un lenguaje o tenemos una forma de comunicarnos mucho más estructurada y más organizada, que no solamente se basa en sonidos, en ruidos o en las distintas formas que tienen las otras especies de animales de comunicarse, pero nosotros tenemos esta capacidad de comunicarnos mediante las palabras. Y déjame decirte que todos en este sentido somos superhéroes. ¿Por qué? Porque si tú creías o si tú pensaste en alguna vez en tener un superpoder, pues déjame decirte, sí lo tienes. Tienes un superpoder. Y ese superpoder son este superpoder de hablar. Este superpoder de expresarte con las palabras. Es un superpoder, ¿por qué? Porque tienen la capacidad, o las palabras tienen la capacidad de crear cosas. Si tú quieres ponerle en un plano más místico, más imaginario, un poco más fantástico, te diría que es la magia que tú tienes. Sí, somos magos. Somos magos porque tenemos el poder de crear tan solo con nuestras palabras. Y tanto es el poder que tenemos en las palabras que yo creo que lo hemos menospreciado mucho. Yo creo que lo hemos ignorado mucho. Y por esa razón es que a veces hablamos sin pensar y a veces generamos cosas en nuestras vidas y no sabemos por qué pasaron. Pues tal vez es por lo que hablaste en el pasado, ¿no? Por las palabras que sembraste o las palabras que enviaste con ese superpoder de crear, que no necesariamente tiene que ser solamente algo bueno. Quizá hablaste algo malo, esa palabra fue enviada con ese poder de crear y empezó a hacerse realidad. Entonces, en ese sentido, tenemos este superpoder o esta capacidad de hablar y de crear cosas a través de nuestras palabras. Y te quiero compartir un poco acerca de lo que he aprendido en la lectura de un libro. Se llama, si quieres leerlo, se llama Los 4 Acuerdos. Es un libro súper interesante, que son 4 cosas que te enseñan y que un poco vamos a estar hablando en los podcasts siguientes. Y el día de hoy voy a hablar sobre el primer acuerdo. Como te dije, el libro se llama Los 4 Acuerdos y te habla de 4 cosas que tú deberías hacer como para tener un estilo de vida mucho mejor o para mejorar tu calidad de vida, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, el primer acuerdo tiene que ver justamente con esto, con las palabras. Y estuve pensando ya en hacer este podcast. Sin embargo, justamente en este tiempo he empezado a escuchar mucho respecto a las palabras. Y no sé, y creo que todos nosotros hemos escuchado frases respecto a las palabras, pero lo que yo quiero ahora es en realidad ponerte a pensar, que tú en realidad tomes conciencia de lo que es la palabra, del poder que tiene la palabra. Entonces todos creo que hemos escuchado, por ejemplo, frases como que las palabras tienen el poder para crear cosas, o soy esclavo de lo que hablo y soy amo de lo que callo, por ejemplo. Es una frase que he escuchado. O que las palabras tienen este poder creativo que afectan en realidad. Y es verdad, las palabras tienen este poder. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y es verdad, tú puedes crear algo bueno con tus palabras, con las cosas que tú dices, o tú puedes destruir algo también con las cosas que tú dices. Así de sencillo. Entonces, sí, somos magos, somos superhéroes, con superpoderes, con magia a nuestro haber, pero que lamentablemente le hemos mal utilizado. Y en realidad creo que hemos usado más magia negra, por ponerlo en estas palabras. Hemos hecho más daño
que haber hecho algo bueno con nuestras palabras e inclusive nos hemos autodañado, porque muchas veces hablamos cosas o decimos cosas que van en contra de nosotros mismos y producen un efecto, por supuesto, producen un efecto. Esta palabra más o menos, el poder de la palabra es más o menos como este tema de la siembra y la cosecha. Tú siembras algo, vas a cosechar eso. Si tú siembras semillas se me ocurre, de mandarinas, vas a cosechar mandarinas. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú siembras algo malo, vas a cosechar algo malo. Llámalo karma, llámalo como quieras, pero así pasa, es ley natural, es ley que pasa, que es por las que estamos regidos en este mundo. Entonces, por ejemplo, en este libro que te comento, hay una historia que relata que una madre que amaba mucho a su hija pasó un día terrible en su trabajo. Entonces estaba tan estresada, tan acumulada de cosas, venía con problemas de su trabajo, entonces llegó a su casa y la cabeza ya no le aguantaba más. Entonces su hija empezó a cantar y como siempre, porque solía hacer esto según la historia, empezó a cantar y cantaba y mamá ya no aguantaba más y hasta que en un momento explotó y le dijo, cállate que tienes una voz horrible. Y esas palabras pegaron tan fuerte en el corazón o en la mente de esta niña que la niña se creyó eso. Y la niña jamás volvió a cantar. ¿Por qué? Porque ella se creyó que cantaba horrible. Ella tenía una muy bonita voz y de hecho, como les digo, según la historia, ella acostumbraba a cantar, era aplaudida por su propia madre, pero un día de estrés, de preocupación de ella, le dijo esto, inyectó estas palabras en la mente y en el corazón de su hija y eso bastó para que en adelante la niña se volviera muy introvertida, muy tímida y nunca más volviera a cantar. ¿Por qué? Porque se creyó que tenía una voz horrible y que si cantaba todos le iban a pensar lo mismo, que tenía una voz horrible y ella no debía cantar. Y se creyó esto. Y pasó así. E imagínate, esto trae secuelas, ¿por qué? Porque la niña fue creciendo de tener un carácter extrovertido, amigable, empezó a cerrarse y empezó a tener un carácter más introvertido y a decir, no puedo cantar porque canto horrible, se creyó esto. Y muchas veces nosotros afectamos así la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestra pareja, nuestro cónyuge, de nuestros padres, de cualquier persona que esté a tu alrededor. Tú puedes afectar la vida de esas personas. Y déjame decirte, la palabra tiene este poder de crear. Por eso es que debemos ser cuidadosos con lo que hablamos. ¿Qué tal si el futuro o lo que esta niña iba a ser es una excelente cantante, pero por algo que le dijeron en su niñez, se truncó todo? Y ella toda su vida vivió pensando de que no podía cantar. Y esto es terrible, ¿por qué? Porque así afectamos la vida de las personas y lamentablemente, como les dije en un inicio, hemos usado más la palabra para dañar, para destruir, que para lo que en realidad deberíamos usar, que es para sanar o para construir, para edificar. Entonces, esto es algo que debemos tener mucho cuidado cuando hablamos. Otro ejemplo es, en el libro relata igual una historia de una persona que dos amigos, la conversación entre dos amigos, llegaron, se encontraron y un amigo le dice, oye, te veo demasiado mal, o sea, creo que estás bastante enfermo. ¿Y sabes qué? Además creo que como te veo yo, así se ven las personas que tienen cáncer. Le dijo, solamente por decirlo. Este hombre se creyó lo que este amigo le dijo y en un año desarrolló cáncer. ¿Por qué? Porque la palabra fue enviada con el poder creativo que tiene la palabra y la contraparte que es el otro amigo, la mente de ese otro amigo, creyó eso. Y su cuerpo empezó a desarrollar cáncer porque se creyó que tenía cáncer. Ese es el poder de la palabra. Y ahora, como viste, te di la contraparte que es la mente. Que es cuando yo recibo una palabra, cuando a mí me dicen algo, o cuando yo mismo digo algo de mí mismo, mi mente tiene el poder de crear también. Mi mente está diseñada para dar fruto.
Mi mente es como un campo fértil, o la mente de todos es como un campo fértil que está diseñado para dar fruto. Y así como en la agricultura, cada uno o el agricultor prepara su terreno para el tipo de producto que quiere producir o que quiere que su terreno, que su tierra produzca, asimismo nuestra mente está diseñada o está preparada para dar fruto, bueno o malo, dependiendo de nuestras experiencias, dependiendo de nuestras creencias, de nuestra manera de pensar, de nuestra capacidad para cuestionar las cosas. Nuestra mente va a dar fruto en base a lo que nosotros escuchamos o nosotros hablamos de nosotros mismos. Es decir, la palabra es esta semilla con el poder para crear o para germinar y producir un fruto, y nuestra mente es este campo fértil donde las semillas son sembradas. Y tu mente y la mente de casi todas las personas en realidad está diseñada para dar un mal fruto. Porque es más fácil creerte que te digan que no eres exitoso y que no vas a lograr nada, que creer que tú eres exitoso y que puedes lograr lo que tú quieras. ¿Por qué se nos hace más fácil? Simple, porque nuestra mente está diseñada para dar un mal fruto. Y ahora tú me dirás, ¿y entonces qué hacemos? Lo mismo que hace un agricultor, lo mismo que hace una persona que se dedica a esto. No soy experto del tema y no voy a ahondar en temas de agricultura porque no conozco, pero lo que sí creo y es fácil darnos cuenta es que necesitamos preparar la tierra. Necesitamos preparar la tierra de nuestra mente. ¿Para qué? Para que dé un fruto bueno, para que empiece a dar fruto bueno. Es decir, si mi mente, mi campo fértil está preparado para dar fruto bueno, si viene una semilla negativa a mi mente, simplemente mi terreno lo ignora, lo rechaza. No se da. Es como cuando no puedes sembrar, yo que sé, X producto en una zona tropical, porque no es un producto que se da en una zona tropical. Puedes ir y meter ahí semillas y regarle y abonarle, no va a crecer, no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la tierra o el clima o todo el ambiente está preparado para otro tipo de producto. Y es así, deberíamos empezar a cuidar nuestra mente y a preparar nuestra mente. ¿Para qué? Para que dé un buen fruto, para que dé un fruto bueno, para que pueda tomar la semilla buena y empezar a germinar cosas buenas. Y ahora también te quiero hablar de otra cosita que va muy ligada o que prácticamente tiene que ver todo con las palabras, y que creo que todos hemos caído en esta trampa, y que creo que nadie se salva, y que creo que a nadie nos gusta que nos digan o que nos hablen de esto, pero todos, te aseguro que todos hemos caído, todos. No creo que haya alguien que en este mundo que pueda decir, no, yo no he hecho eso. Y te voy a hablar de algo que tal vez no nos guste, y lo voy a decir. Somos chismosos. El chisme es lo peor para lo que puedes usar este don, este superpoder de hablar, de crear. El chisme es lo peor. ¿Por qué? Porque si hacemos una analogía con un tema informático, el chisme viene a ser como este virus informático que entra en el sistema, en el ordenador, y empieza a afectar todo. No sé cuántos han tenido experiencias con virus. En mi experiencia personal, laboral, he tenido experiencias con virus que se han ingresado, por ejemplo, en el servidor de la empresa, y empezaron a infectar cada uno de los terminales, y de repente se dañaban archivos y no se abría otro archivo, y tenaz, o sea, se daña todo, empieza a dañarse todo, empieza a corromperse el lenguaje original para el cual estuvo o con el cual está desarrollado un programa o un X programa. Y esto es lo que hace el chisme en nosotros, en nuestra vida. Empieza a afectar, empieza a dañar, empieza a tergiversar la idea original o la imagen original de una cosa o la programación original con la que fuimos creados. Y el chisme ha hecho que nosotros que dejemos de pensar con claridad y dejemos de poder enfocar nuestra capacidad, nuestro superpoder en algo bueno, y empezamos a desperdiciar, a derrochar esta capacidad que tenemos en decir cualquier cosa. Y claro, este es un tema
de un juego que se llama El teléfono descompuesto, pero en realidad es así. El chisme empezó de una forma y terminó de una forma totalmente diferente, y créeme, por chismes o por cosas así se han dañado relaciones, han puesto en peligro puestos de trabajo, han puesto en peligro estabilidad familiar, han puesto en peligro muchas cosas por chismes, por cosas que tal vez ni siquiera son reales. Entonces debemos cuidar mucho nuestra forma de hablar, y mucho más en este sentido del chisme. Yo me he dado cuenta que es muy fácil caer en esto. Por ejemplo, estás conversando de algo, de cualquier tema en general, y de repente ¡pam!, saltó algo de alguien. Y empiezas a hablar sobre eso y de repente te diste cuenta, estás 20 minutos chismeando y de ahí nadie te saca, viejo. Entonces es importante que nosotros cuidemos esto y paremos. Nosotros debemos tener un antivirus en nuestra mente y detectar cuando alguien quiere venir con un chisme. Detectamos y decimos alerta de virus y paramos. No vamos a dejar que entre. Y deberíamos cuidar así. No dejes que esto entre, porque esto afecta lo que ni siquiera debería afectar. Tú me puedes decir, no, pero ¿qué me afecta que hable de alguien solamente por contar o por saber lo que ha hecho o lo que dijo? ¿En qué te afecta? Te afecta en todo. El virus que entra a tu máquina, a tu computador, si hablamos en este sentido informático, no afectas nada más a una cosa, empieza a afectar a lo que sea. Obviamente hay tipos de virus y cosas y otros temas, pero empieza a afectar a lo que sea. Y asimismo pasa con el virus del chisme en nuestra mente. Empieza a afectar toda nuestra forma de pensar, empieza a afectar nuestra perspectiva de ver las cosas. Ya no vemos una cosa como lo veíamos antes, sino que ahora lo vemos tergiversado, lo vemos a través de un velo que nos nubla la vista y no nos permite ver con claridad las cosas. Por eso es muy importante cuidar nuestra mente, cuidar nuestra mente de recibir chismes y cuidar nuestra boca de hablar chismes. Entonces cuidemos. Y en este libro nos dice o nos enseña y nos dice, el primer acuerdo es ser impecable con tu forma de hablar. Y impecable, que estoy de aquí con un diccionario normal. La definición que tengo aquí de impecable dice que es tan perfecto y sin faltas ni errores que no admite ni el más mínimo reproche. Dice que está completamente limpio y en buen estado y resulta agradable o bello. Esa es la definición de impecable. Esa es la definición de tener este lenguaje impecable. Impecable, igual leía en el libro que dice que viene de la palabra, tiene se unen dos palabras y lo que esta palabra quiere decir es libre de pecado, impecable, sin pecado. Entonces deberíamos empezar a tener una forma de hablar impecable. Créeme, es lo más difícil. Y de hecho, esto te enseñan y te dicen, el primer acuerdo es el primero. ¿Por qué? Porque es el más difícil. Y porque si tú dominas los demás son complementarios nada más. Pero esta es la base. Este es el más importante. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar determina muchas cosas en tu vida. Por tu forma de hablar, las personas te conocen. Por tu forma de hablar, tú te das a conocer. Y es muy importante que cuidemos nuestra forma de hablar, que seamos impecables en lo que hablamos. Ya no dañemos, ya no destruyamos cosas. Usemos nuestras palabras para edificar, para construir, para hacer algo bueno. Seamos impecables al hablar. Cuidemos, empecemos a entrenarnos. No, de aquí a mañana no vas a cambiar radicalmente y por sorpresa o por un milagro extraordinario, mañana eres impecable al hablar y nunca más hablas y nunca más caes en chismes. No va a pasar así. Tienes que entrenarte, tienes que trabajar, tienes que empezar a ponerte, a exigirte a ti mismo. Decir, ok, no voy a entrar más en chismes, no voy a hablar más de cierta forma. Voy a cuidar de cuando tenga algo que decir a alguien más, ese algo que decir sea algo bueno, algo que le ayude a crecer, que le haga mejor persona. Entonces, seamos cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos. Y sabes que una frase que me gustó tanto, que leí hace un tiempo, unos días en las redes sociales,
Esta frase decía: lo que dice Pepe de Pedro habla más de quién es Pepe que de Pedro. Y me quedé pensando, y sí, puede parecer un poco un trabalenguas, pero si tú analizas, es tenaz. ¿Por qué? Porque lo que dice Pepe de Pedro habla más de quién es Pepe que de Pedro. ¿Cómo tú hablas de las demás personas? Habla más de ti que lo que tú estás diciendo de la otra persona. La persona con la que estás hablando se va a llevar la impresión de ti, más de lo que las 1000 cosas que pudiste decir de X persona a la que te estabas refiriendo. La persona con la que tú estás hablando se va a llevar más de ti, porque va a saber cómo tú aprecias o admiras o sacas lo mejor de los demás. Entonces tú puedes hablar de cualquier otra persona, elogiarle y todo, y eso va a hablar más de ti que de la otra persona. Entonces cuida igual cómo tú hablas de las otras personas, cómo tú te refieres de las otras personas. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Más fácil que eso, no creo que podamos ponerle. Usa tus palabras para bien. Usa este poder, este superpoder que tienes para crear cosas buenas. Usa este superpoder que tienes para edificar, para construir, ya no para dañar, ya no para destruir. Cuida, exígete. Ponte metas, di: no voy a hablar más mal sobre este tema, voy a hablar bien sobre este tema. Y ahí obviamente viene un poco más de la fe y obviamente todo tendrá que ver mucho más con tu creencia, pero en caso práctico, cuida lo que hablas, sé impecable al hablar. Y eso te va a traer frutos buenos, y eso va a traer cosas buenas, e inclusive a ti mismo, autoedifícate. Empieza a hablar de ti mismo bien, empieza a hablar de ti mismo lo que tú quieres ver en ti mismo, y vas a ver que eso va a dar fruto. Entrena tu mente. Cambia la tierra, remueve esa tierra. Si esa tierra estaba acostumbrada a dar fruto malo, empieza a remover, que se rompan cosas, saca las raíces que no tienen que ver, que no tienen que estar en tu mente, bótalas, deséchalas, quémalas y deja tu campo libre, deja tu campo nuevo, deja tu tierra nueva, tu tierra fértil para cosas buenas, para cosas que te van a edificar, para cosas que te van a levantar. Sé impecable al hablar. Cuida tus palabras. Acuérdate, y con esto quiero cerrar y terminar esto: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Mas el sabio aprende a callar, dice la Biblia. Y eso te enseña. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablar. Es mucho más fácil empezar a decir cosas que quedarte callado. Sí, a veces tenemos iras y por cuestiones o por circunstancias decimos cosas que ni tú mismo te imaginas que puedes decir. Entonces es mejor callar. Quédate callado, quédate en silencio. Deja que pase la circunstancia o aquello que te está o que te quiere obligar a hablar mal, y no le pares bola, deja que pase. Espera un momento, calma, y ahora sí, con calma, habla. Y habla cosas que edifiquen, cosas que sanen, cosas que pongan calma, no cosas que enciendan más la llama del problema o de la circunstancia. Sé un mensajero de cosas buenas. Que cuando las personas te vean digan: él va a tener algo bueno que decirme. Él siempre me dice algo bueno. Empieza a usar ese don, ese superpoder que tienes a tu favor y a favor de todos los demás, de todas las personas que te rodean. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Te agradezco por estar aquí. Sabes, siempre todos son muy bienvenidos. Si quieres dejarme un comentario, quieres decirme algo, compartirme una historia respecto a cosas que te han pasado, por favor comenta, escríbeme. Mi correo es davialex19@gmail.com. En mis redes sociales me encuentras como David Lara. Y por favor, quiero que si tienes algo en lo que te gustaría que hablemos, dime, convérsame y lo vamos a charlar. Te agradezco por estar aquí. Que estés muy bien. Hasta luego.